Padre bendito. Nos ponemos en sus pies, Señor, nos ponemos en sus manos y en su presencia, Padre. Le damos la bienvenida a este lugar, Padre, le damos las gracias, la honra y la gloria para usted, mi Señor amado, Padre. Bendice estas ofrendas, Padre bendito, al 100 por 1, límpialas, purifícalas, Padre, que son para que su obra siga adelante, Padre bendito de la gloria. La honra y la gloria para usted, mi Señor amado. Amén y amén. Pues ahora pasamos al hermano Pedro, que es el que nos trae la palabra. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga, hermano. Amén. Dios les bendiga en esta tarde, más fuertemente. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Amén, gloria a Gloria Dios. sea el Señor. Les voy a pedir, hermanos, si me acompañan al libro de Santiago. Vamos a ir a Santiago. Vamos a leer la palabra de Dios ahí. Santiago, ¿qué, perdón? Santiago 1, amor. Santiago. Gloria a Dios. Amén. 1:1. Amén. No, es que ahora se me perdió a mí. Amén. Se me ha perdido a mí. Pero no tengo que buscar aquí. Santiago 1. ¿Ok? Y perdón, no es Santiago 1:1, es Santiago 1:12, del 12 al 15. Amén. Amén. ¿Ok? ¿Lo tienen? Amén. Ok, amén. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Amén. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Padre bendito de la gloria, en este momento me pongo en sus manos, Señor. Ante su presencia vengo, Padre, pidiéndole que sea usted, Padre, pasando un carbón encendido sobre mis labios, Señor, para que yo no hable palabra vana, sino que hable su palabra tal y como usted la mandó, Señor. Y que esta palabra sirva de edificación tanto para mí como para su pueblo, Padre. Le pido, Señor, que desde ya tome control usted de mi mente, de mis labios, de mi corazón, Padre, que no hable yo palabra equivocada, Señor. Y le pido, Padre, que edifique tanto a mí como a su pueblo, Padre. También le pido, Señor, que reprenda cualquier espíritu contrario al suyo, Señor, y su Espíritu Santo solo que tenga control de este lugar, Padre. Todo lo que aquí se haga y se diga sea para honra y gloria suya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, esta palabra me la ponía anoche el Señor. Busqué dos pasajes y entre los dos, todavía esta tarde Dios me decía que trajera esta palabra hoy al pueblo. Y me decía yo, ¿qué es lo que pasa con las tentaciones? ¿Cómo es uno tentado y quién puede ser tentado? ¿Y por qué? Y como si vemos ahorita, dice que Dios no tienta a nosotros. Nosotros somos tentados pero nunca podemos culpar a Dios, que decimos, pues Dios dejó, no. Somos tentados porque nosotros mismos así lo somos. Y fijan aquí, nos dice, cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia. ¿Qué pasa cuando porque nosotros empezamos a dar vuelo a nuestros pensamientos? Y de ahí empieza. Y en vez de lo que pensamos, vamos y lo hacemos. ¿Y qué viene a pasar? El pecado. Y sabemos que la paga del pecado es muerte. Y entonces me daba también esto dice, me hacía esta pregunta, dice, ¿cuál es el origen de las tentaciones? Y dice aquí mismo, dice Satanás y la codicia del corazón. Eso es lo que causa, hermanos. De ahí viene el origen de todas las tentaciones. Porque el diablo viene y te dice, mira esto, haz esto. O te mete en la cabeza
que hacer. De ahí empieza, y esto lo podemos comprobar en Marcos 1:13 y también en Santiago 1:14. ¿Qué nos dice en Santiago 14? Ya estamos aquí, si gustan ver, dice, sino que cada uno, lo acabamos de leer, Santiago 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y también me da otro pasaje en Marcos, si me acompañan a Marcos 1:13. Si alguien lo tiene y quiere leerlo, también no le hace más pronto. Amén. Dígalo, hermanito. Y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Si vemos cómo también ahí mismo podemos ver cómo nuestro Padre Dios también fue tentado. Entonces sabemos que el origen de las tentaciones, de por quién fue tentado, por el diablo, él era el que lo tentaba. Porque sabía que Dios, que Jesús estaba en esa prueba, porque lo llevó el Espíritu Santo al desierto. Si se acuerdan, fue ahí, estuvo 40 días. Entonces el demonio fue a tratar de tentarlo. Que claro, él no fue débil como nosotros, porque ahorita vamos a llegar ahí más adelante para que vean lo que pasa ahí. También como segunda pregunta me ponía, dice, ¿quiénes son tentados? También aquí nos dice, todos. Ahí mismo en Marcos 1:13 podemos ver quiénes somos tentados. Dice, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Ve como él también. Y luego si vamos a Job 1:8, también ahí tenemos otro pasaje, como en realidad todos podemos ser tentados, pero no todos podemos caer, no todos caen, porque si se fijan, nuestro Señor Jesús, él aguantó la prueba. Tal vez algunos de nosotros no las aguantamos en la prueba, en la primera prueba tal vez fallamos, pero Dios es grande en misericordia y Él siempre nos perdona, ¿verdad? Entonces vamos a Job 1:8, ¿alguien lo tiene? Y si no lo tengo yo aquí yo. Dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Fíjense cómo Dios le dice que si ha considerado a Job, porque él era un hombre bueno, y sabemos, si ustedes han leído Job, él fue tentado también. ¿Y qué hicieron con Job? Él fue despojado de todo, incluso su familia, y él era un hombre bendecido por Dios. Él tenía, dice su historia aquí, que él era hombre muy rico en ganados, en todo, él tenía todo. Pero fue tentado y a él sí Dios le permitió que hiciera eso, porque fue como quería probar que tan recto era su corazón. ¿Y qué pasó con Job? Él aún dice que después que le quitó todo, le mandó un mal, que él era despreciado por todo el mundo, y aún así nunca renegó de Dios. Él fue otro varón que demostró que él no había tentación, no había nada que lo hiciera caer. Era un hombre, pero fíjense cómo dice, era un hombre recto de corazón con Dios. Y eso me ponía también. También como otra pregunta me decía, cuando somos tentados, dice, siempre, especialmente después de grandes bendiciones. Hermanos, eso yo lo he probado en carne propia. Déjeme decirle que cuando usted va y hace algo, mire, no hace mucho fuimos a la pastora que presente nos invitó a predicar a Fresno. Y yo apenas empiezo a predicar, no tengo mucho predicando, y créanme que iba con temor y temblor yo, porque dije, pues, yo no soy. Estuvo tan hermoso, hermanos, veníamos tan emocionados nosotros de haber predicado allá, veníamos cantando. Y cuando llegamos aquí, el demonio se mostró. Le digo a mi señora, ¿sabes qué? Esto es lo que pasa, es lo que el demonio hace. Cuando tú acabas de recibir una bendición, él viene a quererla dañar, a quererte hacer daño. Cuando uno recibe palabra de Dios y la recibe en su corazón, y uno más contento está, no viene un problema. ¿Para qué? Para ver. ¿Cómo se dio cuenta que el demonio estaba? Llegando, ¿qué pasó, amor? Sí, pues es que tenemos que saber. ¿Te acuerdas tú? Llegando tuvimos un problema que pues... Familiar. Ajá, Pero es como digo, fue el sí, demonio, porque sí. venía tan contentos y ya cuando llegaron. Llegando recibimos una visita que no esperábamos, y todo es de mi familia,
y tuvimos cierta, Discusiones. ya que se fueron, y hasta eso nos portamos al margen, pero sí nos dolió ver cómo, y ya que se fueron, yo y mi esposo, yo, ¿ves? Es solamente el amor, ellos casi nunca vienen. Se venían ustedes felices. Felices, ajá. Y para amargarse el momento, ¿verdad? Sí. Y eso se echó se echó a perder un poco, pero gracias a Dios, como le digo, sí pudimos resistir. Y dice que especialmente después de eso, cuando usted ha recibido una gran bendición, dice que viene el enemigo. Y eso lo podemos también ver en Marcos 1:11, si me acompañan ahí, y Marcos 1:11 y Mateo 4:1 también, donde quiera que empecemos, donde llegamos más pronto. Yo tengo ya Mateo. ¿Mateo qué? Mateo 4:1. Amén. Amén. Si alguien quiere leerlo, también lo le hace. Y Marcos 1:11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Sí ven? Él fue a ser tentado. Y también si alguien me acompaña a Marcos 1:11, por eso les digo, dice la palabra que todos somos tentados. Si se fijan, cuando él fue llevado ahí, él acaba de recibir una gran bendición, Jesús, porque si vemos un párrafo antes, hermanos, de ahí, 4 que leyó, hermana, perdón. 4:1. 4:1. Ok, dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él hermanos, acababa de recibir una bendición porque su padre dijo, este es mi hijo amado, en el cual yo tengo, en el cual él se gozaba en su hijo. Él acaba de recibir esa gran bendición cuando fue llevado en el Espíritu para ser tentado. Ahorita vamos a llegar a eso también. Si alguien me acompaña ¿qué dije? Marcos 1:11. Si alguien lo tiene. Amén. Léalo, hermano. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado. En Ahí ti está la bendición tengo que les decía. complacencia. Ahí Dios, nuestro Padre, acababa de bendecir a su hijo. Tú eres mi hijo amado. ¿Y qué pasa después de eso? Él es tomado del Espíritu y es llevado al desierto por 40 días y 40 noches para hacer más que nada. Pues yo me imagino, eso es parte mía, que él era como una prueba que él tenía que pasar, que nuestro Padre, él vino y pasó por nosotros, por nuestros pecados, vino y padeció todo esto. ¿Por qué él no necesitaba hacer eso? Él, su mismo Padre, podía verlo evitado que pasara por todo eso. Sin embargo, también fue probado. También me hace otra pregunta, hermanos, otra todavía más. Dice también que también en momentos de fragilidad es cuando más somos tentados. Jesús, cuando tuvo hambre, fue tentado, que es en el 4, 2 y 3, donde mismo que le estaba leyendo ahorita. Dice que en Lucas 4, 2 y 3, si alguien quiere ir ahí, y vemos cómo él tuvo hambre y fue tentado. Es cuando le dice, si eres tú Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Al cabo tú lo puedes hacer, pero él no. Ahorita vamos a ver, en Lucas 4, 3. 4, 2 y 3. Amén, aleluya. 2 y 3, dice así. Dice 4, 2 y 3. Por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasando los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Fíjense cómo Dios, el demonio lo quiso tentar. A ratito vamos a ver la respuesta, cómo Jesús le contesta. Dice también aquí, me pone esta pregunta, dice, ¿en qué áreas somos tentados? Dice, como respuesta nos dice que en todas. Y para eso también nos lleva a Lucas, igual donde estamos ahí, 4, 3, 6 y 9. Fíjese lo que hace ahí, 4, 3, dice, entonces el diablo le dijo eso, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Luego en el 6 le dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregadas y a quien quiera se las doy. Fíjense, el demonio le decía que él era el dueño de todo, siendo que el único dueño y Señor es Dios nuestro Señor. Amén. En el 9 también le dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí para abajo. Dice, al cabo los ángeles se van a detener. Luego vamos a ver la respuesta de esto. Es lo que lo hace tan hermoso que si podemos juntar estos párrafos con las respuestas, van a darse cuenta de lo que nuestro Señor le respondió. También me da otro pasaje en primera de Juan 2:16.
Si gustan ir ahí, que tiene que ver con esto mismo que está pasando, que nos explica en qué áreas somos tentados. Amén. Primera de Juan 2:16. Léalo, mijo, por favor. Dice, y dijo, los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Sí es eso? No, primera de Juan 2. Oh, yo 2:16. yo estoy en Juan nomás. Dice así, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amén. Eso es lo que dice. Y es lo mismo que les digo, de que sabemos que todo lo que viene del mundo no pertenece a Dios. También me pone otra pregunta, hermanos, que muy importante. Dice, ¿cuál es la frecuencia de la tentación? Y dice, también me responde, dice que son continuas. Como lo podíamos ver también en Lucas 4:13, que ya lo leímos, si se acuerdan. En Lucas 4:13 ahí nos dice con qué frecuencia somos tentados. Si gustan ir ahí, y si no nos pasamos al otro pasaje, ya lo leímos ese, pero podemos simplemente para que lo tengamos en mente, porque como le digo, al último las respuestas a todo esto vienen en las siguientes páginas. En Lucas 4:13 dice así, dice la palabra de Dios, dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. O sea que él nos dice que él tal vez un tiempo nos deja, pero él siempre está tentándonos, siempre. Cuando usted está en oración es imposible que el demonio lo tiente, pero si a ratito, él siempre está tentando. Pero dice que de Jesús se apartó por un tiempo. ¿Okay? También me ponía otra pregunta, ya me lo acabamos, hermano. Dice, ¿cuál es el propósito por el cual Dios permite las tentaciones? Y me responde al mismo tiempo y nos dice que es solamente para probarnos, hermano. Por eso es que Dios deja que el demonio tiente. Como les digo, Él dejó a Job que tentara a Job porque sabía que Job era fuerte. Ahora, Dios no sabe qué tan fuertes somos nosotros, pero sí quiere probarnos. Y dice que nosotros eventualmente vamos a ser probados como al oro fino, con fuego. Imagínense, si no soportamos una tentación pequeña, cuando vengan las tentaciones fuertes, tenemos que fortalecernos. Por eso es que dice que comamos de esta palabra, para estar fuertes cuando las tentaciones vengan, porque dice que va a haber tentaciones más fuertes. Y parece, como les decía hace ratito, mientras más se mete usted con Dios, van a venir pruebas más fuertes. Pero que se supone que nosotros tenemos que estarnos fortaleciendo cada vez más para ganarle a esas tentaciones. Y dice su palabra que aquel que resista al enemigo va a hacer que él se aleje. Tarde o temprano él va a huir, porque va a darse cuenta que no puede. Entonces es cuando vamos a empezar a decir estamos triunfando. ¿Okay? Y dice que cuál es el propósito ese para probarnos. Y dice ahí en 4:1, en Lucas 4:1 dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y luego me da otro párrafo en Génesis 22, 16 al 18. Si vamos ahí, es otra concordancia de esto que les estoy. Y es bueno que veamos la Biblia, porque así no saben que es mentira lo que yo les estoy diciendo. Por esa razón es bueno, hermanos, que leamos la Biblia. Hoy comentaba con un americano que vino aquí y dice que él es católico. Le digo, yo era católico también. Y le digo, la razón que yo me moví de los catolicismo, le digo, porque hoy que leo la Biblia, le digo, me doy cuenta de muchas cosas que el sacerdote no me decía. Él daba su sermón, si entendiste, bueno, y si no, no. Les hablaba de una parábola o de lo que yo estoy diciendo aquí ahorita, y él leía la Biblia, pero yo no. Y muchas veces le comentaba a él, le digo, y se da uno cuenta de que hay cosas que Dios no permite. Ya cuando usted empieza a leer la Biblia se da cuenta de cosas que a Dios no le agradan. Y uno dice, bueno, ¿por qué las hago si a Dios no le agrada? Y allá donde yo estaba, todo el mundo hace lo que quiere. Salíamos de la iglesia, acabamos de escuchar la misa y cada quien a su mundo. Y hoy en día Dios nos pide que empecemos a hacer cosas que a Él le agradan. Y dejemos de hacer eso, no le agradan. Bueno, les decía en Génesis 22, del 16 al 18, dice la palabra así, dice, si alguno engañare a una... ¿Sí estoy bien? No, perdón, no me pasé a Éxodo. Génesis, léalo, hermano, si gusta. 22, 15. 16 al 18, 22, Génesis 22. Me pasé a Éxodo yo.
Lo tengo ya si no lo tiene Ya, nadie. el 16 ¿Lo tiene, hermano? al 18. Léalo, hermano. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto Te te bendeciré. bendeciré y multiplicaré tus descendencias como las estrellas del cielo y como las arenas que están en la orilla del mar. Y tu descendencia pues serán las puertas de sus enemigos. Amén. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Amén. Si se fijan, incluso ahí también, ¿qué pasó con Abraham? A él le pidió su hijo, su único hijo. ¿Y qué hizo Abraham? Lo llevó y iba a hacer lo que Dios le dijo. Dijo que le pidió que lo sacrificara y él lo llevó a sacrificarlo. ¿Y qué le dijo Dios? Recibirás una gran bendición por haber obedecido. Eso es lo que Dios nos dice a nosotros, que si le obedecemos a Él sin miedo, porque Él nos puede poner pruebas, pero Él nunca nos va a tentar para mal. Él siempre nos va a buscar, nos va a poner pruebas para fortalecernos y que nos demos cuenta que grande es su poder de Dios. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Y como última pregunta me ponía también, decía, ¿cómo alcanzar la victoria? Aquí viene lo bueno, hermanos. ¿Cómo podemos nosotros alcanzar la victoria? Dice, primero que nada, lo mismo que les decía, usando este libro. Este libro fue inspirado y escrito por gente inspirada por Dios. Y aquí está la victoria para cualquier problema. Si uno sigue este manual, dice que Él nos llevará a toda justicia y a toda verdad. Y me da también, dice como primera respuesta nos dice cómo ganar la victoria. Dice usando la palabra que está en Lucas 4:4. Si vamos a Lucas. Si me acompañan ahí. Ok, es 4:4 y 8 y 12, hermano. Si quiere leerlo ahí, si no. 4:4. Sí, 4:4. Jesús respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Si se vieron, hermanos, ahí la respuesta cuando le decía, cuando lo tentó y le dijo, si eres tú Dios, dile ese pan. Le dijo, no, ¿mande? Que las piedras se conviertan. Ajá, le dijo, es que esas piedras se conviertan en pan. Le dijo, no solo de pan vive el hombre. Aquí le responde esta vez. Y si vamos a 4:8 también, hermano. También dijo, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente le servirás. También le responde cuando le decía que todo era de Él, que si le adoraba, le dijo el demonio, dice, todo esto es mío, dice, yo se lo doy a quien yo quiera, si me alaba yo te lo daré a ti. Él le responde simplemente esto, le dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Amén. Y en el 12, también nos da otra respuesta que dice, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. O sea que ahí le corta por completo, dijo, conmigo no vas a jugar. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Que también nosotros no le permitamos al enemigo que nos tiente. Es difícil, lo sabemos, pero Jesús pudo. Y Él es lo que Él quiere, que por eso nos dice, resiste lo más que puedas y tarde o temprano el demonio huirá de ti. Sí. También me da otra respuesta, que es la última, es el último párrafo, hermano, que vamos a ir a Efesios 6, 10 y 12. Y como respuesta me dice, ¿cómo tendremos la victoria? También dice que usando la armadura de Dios. Si vamos a Efesios, hermanos, ahí va a ser la última. Efesios 6, 10 y 12. ¿No tiene alguien? ¿Quiere leerlo? ¿Es okay? Léalo, hermanito. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y el 12? Sí, también. 12? Del 10 al 12, 11 y 12 también, hermano, por favor. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo,
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si ve cómo nos dice que necesitamos fortalecernos en el Señor. ¿Por qué? Porque la lucha que tenemos, uno dice, no más así, no. Dice que nuestra lucha es fuerte. Dice que nos vistamos de la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque el diablo es real. Y él está, y si no estamos firmes, viene y nos arrendea fácilmente. Entonces dice que la única forma es ponernos esa armadura, que es la palabra de Dios. Y dice también, dice que porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, o sea que no es cualquier cosa, dice que son principados, dice son potestades, gobernadores de las tinieblas, contra los que estamos luchando. Entonces es importante, hermanos, que nos pongamos la armadura de Dios y estemos firmes para poder resistir al enemigo. Y entonces por fuerza dice que Dios nuestro Señor nos garantiza que si resistimos al enemigo, Él huirá de nosotros. Y entonces llegará el tiempo. Hermanos, esto es lo que Dios me ponía esta tarde para edificación. Espero que les sirva también a ustedes, hermanos, y vamos a hacer una pequeña oración para ser despedidos. También les quería preguntar, hermanos, hermanas, ustedes más bien, es mi obligación ahorita que estoy aquí preguntarles, hermanas, si han ustedes recibido a Cristo en su corazón o si les gustaría recibirlo. A ustedes dos, hermanas, les pregunto.